Hola, buenas tardes. Vamos a continuar y casi al cierre de lo que viene siendo este curso, esta segunda parte del curso de Ciencias Sociales. Vamos a tener que entender que es un proceso. Si ustedes se dan cuenta, en sociales empezamos con historia universal, y ahora características socioeconómicas, principalmente en nuestro país. Se pueden manejar en términos internacionales, pero va enfocado esta parte a lo que vienen siendo las características de la estructura económica de los países. La clase pasada trabajamos lo que vienen siendo las interpretaciones científicas de lo que es la realidad de algunos espacios o sociedades. Estas interpretaciones, si recuerdan las principales, manejamos lo que es el positivismo, el marxismo, manejamos el funcional estructuralismo, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt. Eh, Puede haber alguna pregunta ahí sacada de todo este tipo de explicaciones que dimos en la clase anterior. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que viene dándose como categorías. Vamos a trabajar, es un tema de los temas que maneja Ceneval, categorías sociales. ¿Qué es una categoría social? Vamos a tratar de manejarlo sencillo, no vamos a complicarnos la vida. Les decía que llega el momento en que es una o dos preguntas, entonces la idea sería manejar lo más sencillo que se pueda las categorías sociales. Porque tenemos que entender que con la explicación de las interpretaciones científicas que se da de la sociedad, vamos a conocer cómo está ahora en términos sociales dividida la sociedad. Ciertos conceptos que nos van a poder dar a entender qué es lo que se vive dentro de una sociedad como tal. ¿Qué son las categorías sociales? Las categorías sociales nos dicen grupos de individuos, son agrupaciones de personas que comparten características o rasgos. Ustedes pertenecen a una categoría social. Estas, estas agrupaciones se diferencian de lo que es un grupo social. Ahorita lo vamos a ver. La definición podríamos manejarla en este sentido como un conjunto de individuos que comparten una característica común, pero no necesariamente tienen una identidad de grupo o interacción social. ¿Se acuerdan que vimos que era la identidad individual, la identidad colectiva, y cómo se van dando estos procesos de integración de identidad? Entonces, la diferencia nos manifiesta que categorías pueden ser definidas por el género, mujer, hombre y demás. Eh, Ocupación, maestros, policías, eh, obreros, el nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico, perteneces a cierto nivel socioeconómico, algunos les llaman clases sociales, no es una clase social. El nivel socioeconómico en el que te desenvuelves, pobreza, riqueza, y de ahí ya surgen algunas otras categorías que manejan algunos autores en la actualidad. Religión, testigo de Jehová, católico, musulmán, testigo de Jehová, no sé, ajá, o cualquier otro criterio que no se manejen. En este sentido, si ustedes ven aquí parte a diferenciarse lo que es una categoría social de un grupo social. Conjunto de individuos que comparten características en común, pero no necesariamente les dan una identidad de grupo o que interactúen socialmente. Eh, Vamos ahorita, aquí ponen como ejemplos, ponemos como ejemplos todas las personas que van a la secundaria, los que son de prepa, ¿sí? Se empiezan a separar, estudiantes en términos generales, hombres, mujeres,
es una categoría social. Los ancianos, los niños, los adolescentes, los médicos, los profesores, estas son categorías sociales. Ajá. ¿En qué se diferencian en este sentido? Eh, que en esta parte puede ser de distinta naturaleza, pero podemos encontrar que se relacionan directamente con una parte del ser humano muy general. Puede ser hasta la etnia, pero bueno, yo ahí la diferenciaría, pero estamos manejándolos así muy generales. Se diferencian de los grupos sociales porque no implican necesariamente esta interacción. Eh, no necesitas identificarte, a lo mejor vas a trabajar porque es una necesidad, pero no necesitas estar identificado con esta parte del grupo o con un rol social específico. Sí, es importante las categorías sociales porque nos permiten hacer ciertos tipos de investigación para sacar estadísticamente algunos datos. Pertenecer a un nivel social nos va a definir, puede revelar qué tipo de poder tiene esta categoría o puede definir lo que es la estratificación social de las personas. Ajá. Eh, por ejemplo, a diferencia de las clases sociales, algunos les digo, manejan alta, media, baja, ustedes deben de acordar que cuando vimos marxismo hay dos clases nada más, la clase este, explotadora y los explotados, ¿no? En este sentido, aquí ya manejamos en algunos tiempos clase alta, media, baja, media, alta. Entonces, pues ya manejaron en un momento dado demasiadas tipos de clases, ¿no? Entonces, eh, las clases sociales, como decía Marx, están basadas en un nivel socioeconómico, ajá, a diferencia de las categorías, que son distintos espacios o ámbitos dentro de la sociedad. Sí, hay tipos de categorías. Um, por ejemplo, cuando nosotros determinamos una categoría adolescencia, tiene que ver con la edad. Ajá, el género tiene que ver con la sexualidad, la etnia, la raza, la orientación sexual se van separando. Les digo, yo en la etnia, yo creo que sí nos da un punto de partida de identidad, pero necesitaríamos checar cómo se van dando. Ajá. Se puede dar una relación por grupos sociales que se forman a partir de lo que es la interacción y la identidad, que sería más que nada un grupo social, no, aquí no lo manejan, pero hay una relación en este sentido, ajá, porque las categorías se basan en características comunes y no necesitan, por ejemplo, en la secundaria, no necesitas interactuar con todos. Eres parte de, pero no, la diferencia con el grupo social es que no vas a interactuar con ellos. Perdón, perdón. Sí, entonces, eso es lo que estamos manejando como categorías sociales. Estoy aquí revisando algunas cosillas. Eh, entonces, sería el primer tema que vamos a ver hoy, que sería esto de las categorías sociales. Quiero que lo diferencien de lo que es el grupo social eh, y de la clase social. Son cuestiones diferentes, perdón, estoy. ah, una disculpa, ahorita le ponemos pause. Ok, entonces, categorías sociales es un tema para el examen. Ajá, grupos de individuos que están relacionados entre sí debido a que comparten algunos rasgos en común y pueden ser de distinta naturaleza. Estoy en dos cosas. Ustedes no se preocupen. De todos modos, el viernes vamos a estar trabajando. Puede ser, les decía, la actividad profesional
hasta la misma cultura nos puede determinar una categoría social. Y decíamos también, ya con esto que presentamos, se diferencian de otras clasificaciones que son muy parecidas en el sentido de que no producen, pero se diferencian porque no producen una identidad de grupo. Las personas que pertenecen a una categoría social no la podrían utilizar para hablar de sí mismo, ¿no? Yo soy un adolescente, por ejemplo. Yo no soy un, un religioso, o sea, no la ocuparíamos en este sentido. Ujú. Se sentirían en un principio más dentro del concepto de grupo social. ¿Ok? Bien. Vamos a estar aquí trabajando en dos partes. Ajá, entonces, les decía, un ejemplo serían los adolescentes, ajá, se sienten, viven experiencias particulares, pero no se sienten identificadas unas con otras, ¿no? La adolescencia no parte de eso. Pero bueno, vamos a continuar con otro concepto que nos pide, otro tema que nos pide el programa. Entonces, ahorita categorías sociales. Ajá, ok, permítanme. Bien, en este sentido, ¿por qué es importante analizar lo que son eh, eh, las categorías sociales? Porque al final vamos a entender, hay un ejercicio que hacen algunos sociólogos en el cual retoman una categoría, llevan a un grupo de estudiantes para analizar cómo se comportan y cómo como categoría queda en la simple reunión. Y después de convivir en ese campamento muchos días, empiezan a darse las separaciones identitarias. Unos se empiezan a identificar con otros y se empiezan a dar situaciones de poder, de sumisión, situaciones bien interesantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se diferencia la categoría social. Todos son adolescentes, pero vienen de diferentes estratos y no se identifican como adolescentes dentro de un grupo. Es interesante cómo se maneja, porque dentro de la categoría, dentro de la reunión, empiezan a surgir grupos y dinámicas bien específicas que esto pasa en la sociedad. ¿Sí? Yo me puedo identificar con cierta categoría social, pero ya estando en una dinámica específica, a lo mejor no convivo, no interactúo con nadie más, aunque yo pertenezca a esto o no comparto ciertas ideas. Ahorita está pasando algo con los maestros aquí en la Ciudad de México y el ejemplo queda. Si ustedes se dan cuenta, habrá personas que no compartan, aunque sean de la misma categoría, es decir, entran en este espectro de la educación, pero no se identifican muchos con estos maestros y en este sentido es lo que nos da la importancia de las categorías sociales. Es una categoría identificada y determinada, grupos de individuos que pertenecen a con ciertos rasgos en común, nos dedicamos a la educación o se dedican a la educación, pero no se sienten identificados en términos generales. Esto es importante. El siguiente tema, aquí creo que no hay ningún problema. Una categoría social, si se divide en una clase social, de un grupo social, y nos determina ciertas características para identificar de fuera, porque a lo mejor yo no me siento identificado con el gremio o a otros no se sienten identificados y entonces te separa. Dentro de lo que vienen siendo las sociedades, que es lo que estamos analizando, cómo están estructuradas y cómo están definidas las sociedades, pasamos a otro tema. Este tema tiene que ver directamente con lo que vienen siendo las instituciones de un Estado. Nosotros ya habíamos definido cómo se da esta idea de la separación. Están mandando mensajitos aquí. Uh -huh. Entonces,
cómo se van dando o qué definición tenemos por estado, ese conjunto de instituciones dentro de un territorio que rigen o que equilibran la interacción social. Eso es lo que nosotros consideramos como Estado, pero ¿qué tipo de instituciones están manejadas dentro de lo que viene siendo eh, un territorio, un Estado específicamente? Recuerden los tres elementos que determinan un Estado, que viene siendo territorio, población y leyes. Y en esta parte, ya que está estructurado bajo estas tres premisas, hay niveles. Es decir, hay una separación de lo que se da dentro de del mismo estado. Ok, les vamos a compartir para que vayan checando cómo se va dando. Cómo está estructurado, cómo está dado lo que vienen siendo las instituciones. Yo lo manejo como instituciones del Estado mexicano. Ajá, pero en casi todas los estados-nación a nivel mundial sí hay algunas diferencias, pero vamos a entrarle en materia en este sentido. ¿Qué es el Estado? Ajá, es una estructura, una conformación, acuérdense del estructural funcionalismo, que da vida al conjunto de instituciones políticas modernas, y de las que se desprende el sistema político, la democracia, este, un, un totalitarismo, una tiranía, un régimen, gobierno y administración pública. Generalmente los estados al tener estas instituciones, ¿qué es lo que se va buscando? Se va buscando administrar adecuadamente la vida pública de las personas. Si no hay una regulación, si no hay una parte eh, ordenada, pues esto sería un caos. Si recuerdan en Revolución Mexicana, cómo se encontraba en 1920, 21, cómo se encontraba el país en un total caos porque nadie regulaba nada, no había una administración pública, ¿sí? De cualquiera podía hacer lo que quisiera a partir de las armas y hasta que empieza a darse el modelo institucional dentro del país, se empieza a acabar con los personajes que buscaban el poder a partir de la violencia. Entonces sí se desprenden unas situaciones estructurales para entender lo que es el Estado. Eh, Aquí manejamos diferentes. El Estado tiene cuatro elementos básicos y muy generales. Posee un gobierno, personas, posee personas que estén con el poder en este sentido. Ajá. Tiene un pueblo, tiene población, ¿sí? Como nación, acuérdense la diferencia, la nación es esa situación identitaria que te maneja tu historia, tu misma cultura, eso es la nación como tal. Tenemos cosas en común que traemos arrastrando, traemos configurando la modernidad en este sentido. Ostenta un territorio, lo que les decía, territorio. Eh, Ustedes conocen bien su país, entonces saben que hay frontera con Estados Unidos, frontera con Guatemala, Belice, y que tenemos 32 estados y que estamos en una federación. ¿Sí? Tenemos un poder determinado a la cual existen otros niveles de poder, otras categorías en este sentido sociales, estamos divididos, en políticamente, y esto es lo que nos determina un territorio. Y está regulado con base en un Estado de Derecho. Es decir, tenemos leyes que legitiman al poder político y que está dividido en una organización de división de poderes. Normalmente pareciera que esto es común y corriente, lo vamos tomando como algo natural. Esta semana va a haber una cosa rara que van a elegir
lo que son el poder judicial, van a determinar cómo se da esta situación. Eh, Está complicado porque es importante que haya una separación de poderes, una división. Esa es la importancia que nos maneja la misma Constitución. Nosotros sabemos cómo se da esta situación. Ajá, cómo está dividida. Ahorita que lleguemos al judicial ya vemos cómo se da esta idea o lo resumimos. Estamos divididos en qué, que esta es una de las características, ¿no? Entonces, ¿cómo está determinado en este sentido? Ajá. Cuatro elementos básicos del Estado: gobierno, poder político, un pueblo, nación, territorio y leyes, ¿no? Y estamos basados en una situación de división de poderes. Ajá. El Estado, aquí es el inicio de la estructura de lo que viene siendo nuestro Estado. Ajá. Nosotros estamos organizados, estamos con un poder público través de los principales órganos de gobierno: legislativo, ejecutivo, judicial. Aquí estoy metiendo por esta situación que se va dando el poder electoral. Pero el poder electoral es autónomo, pero sí tiene ciertos sesgos eh, para, para poder entender esta situación de la división de poderes. Sí es un poder, pero si no meteríamos otros, ¿no? Entonces yo me quedaría con los tres. El último sí es importante, pero tiene otras características. Creo que eh, lo tendríamos que ver aparte, ¿no? Porque si no meteríamos, decían que el cuarto poder era la prensa. Eh, sí tiene poder, pero pues tendríamos que manejarlo como un poder fáctico. Si saben lo que es un poder fáctico, que no pertenece al Estado, son autónomos. Y yo siento que sí pertenece en este sentido. ¿Ok? Bien, entonces aquí lo que vamos a ver cómo está determinado, ya habíamos visto algo de eso, ustedes ya deben de tener nociones cuando vimos democracia en lo que es la ética, ya se maneja esta situación. Ajá, el ejecutivo es el poder que está determinado por el presidente de la República, en estos casos la presidenta, ajá, y es el presidente constitucional, está avalado por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, bajo unas elecciones determinadas en su momento. Ajá. Es uninominal, una persona. Uh-huh. Hay casos, se maneja en algunas 1922, por ejemplo, hay otras partes con Santana que se manejan eh, los tripartitas, hay tres personajes tomando la postura del presidente, pero no es muy común. Aquí sí es una sola persona. El ejecutivo, ¿de qué se encarga? De diseñar, planificar y ejecutar el proyecto del país. Ellos son el poder ejecutivo, este personaje, junto con un conjunto de personas, porque si pareciera que él hace todo. Ajá, todo determinado a partir de la Constitución y las leyes. Ajá, es quien dirige, coordina, planifica y ejecuta las acciones del gobierno. Ajá, eh, se elige voto universal, secreto, directo, y es cada 6 años su separación. Aquí no tienen mucho problema, pero sí nos los pide el programa, o sea, manejar esta situación de estructura. Ujú. Nosotros ya habíamos tenido ahí algunos avances en este sentido. Eh, pero hay otras funciones. Yo creo que las que determinan en términos generales el presidente de la República, mm, lo que hace es representarnos internacionalmente. Sí, o sea, es tu presidente, quieras o no quieras, es el que representa a México en términos internacionales. Ujú. Además de que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, están bajo su mando, es el máximo comandante, o sea, y son dos características bien importantes. Entonces, es uno de los poderes, la primera división estructural de nuestro Estado. Después sigue el legislativo,
que está depositado en el Congreso de la Unión. Sí, el Congreso de la Unión, un concepto abstracto ahí que determina cuando la reunión de poderes y que representan a todo el país. Sí, se deposita en un Congreso General que se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. 500 diputados, 128 senadores, que son los que están en estas dos cámaras. También están separados, tienen distintas funciones, uno es más a nivel federal, el otro es más a nivel local. Estas características que estamos mandando de cómo están separados los estados estructuralmente en esta división de poderes también se da en una situación local. Sí, hay cámaras locales, pero bueno, eso sería otra situación. Primero, la Cámara de Senadores, 128 senadoras, senadores, como lo maneja actualmente esta idea. Perdón, la perdí, ya perdí. Una disculpa, estamos en vivo y en directo y esto es lo que luego pasa. Ya perdí aquí algunas cosas, no se preocupen. Entonces, 128 senadores, senadoras, ajá, que representan a 32, aquí ya es 32, lo que vienen siendo 32 entidades federativas, ajá, aquí ya queda de lado la Ciudad de México. Cada 6 años se renueva. Para su integración se eligen 3 senadoras o senadores por cada entidad federativa, 3 por cada Baja California, Chihuahua, Veracruz, Quintana Roo, Ciudad de México, ¿ok? Y son bajo los principios de mayoría relativa, ¿sí? Por cada entidad federativa, 64 senadurías y primera minoría de 32 senadurías. En ese sentido, las 32 son elegidas desde el principio de representación proporcional, los famosos plurinominales. Permítanme tantito. Bien, entonces vamos a ver cómo se dan estas representatividades, facultades exclusivas que tienen que legislar, tienen que discutir, tienen que analizar política exterior, tratados, convenios, que el presidente firma, autorizar movimientos de las Fuerzas Armadas, ¿se acuerdan cuando salieron a las calles? Entonces, ¿cómo se daban las críticas a esta situación? Tránsito de tropas extranjeras, nombramientos, ratifica nombramientos del Ejecutivo en materia de algunos puestos importantes, declarar desaparición de poderes estatales, tienen esta capacidad que no lo dan, pueden designar gobiernos interinos. Entonces es bien importante lo que es la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados cuenta con 500 diputados electos, periodo de 3 años. Estos iban cambiando. Empiezan normalmente cuando inicia presidencia, sus 6 años de presidencia, pero a la mitad ellos terminan. Ajá, ellos están en San Lázaro, aquí en la Ciudad de México. Ajá, y el total de su integral se divide dos principios, los directos, el uninominal, 300, y después por cada uno de los distritos electorales a nivel federal, de los que componen el país, ajá, y 200 son en este sentido proporcional por listas, dependiendo cómo vean, plurinominal y uninominal, eso es lo que se maneja. La de diputados, sus facultades, aprueban el presupuesto de egresos cada año, revisan la cuenta pública del año anterior, aprobación del plan de desarrollo, todo lo que el Ejecutivo proyecta, ellos son los que lo aprueban, ratifican a funcionarios federales,
están ahí divididos en este sentido. Y aquí venimos al otro, el Poder Judicial, que está conformado por tribunales de diversas competiciones. La Suprema Corte de Justicia es aquella que determina todo lo que viene determinado por leyes, ajá, situaciones en lo civil, penal, laboral. Todos estos jueces son el Poder Judicial. Esa es la gran discusión que se da en estos momentos, que nos mencionan que estamos bajo un poder judicial corrupto. Ajá, y que por lo tanto el pueblo debe de votar, pero la propuesta debe venir por el ejecutivo, el legislativo, y sabemos que en estos momentos pues está dominado un poder, dos poderes están dominados por un partido político. Por eso quería llegar a esta situación, porque eh, si ustedes se dan cuenta, es una premisa de la democracia, es decir, la división de poderes, o sea, un poder tiene que contener al otro. Y en este sentido se nota claro cómo se da lo que lanza el Ejecutivo en estos momentos, el Legislativo, sin discusión, ¿eh? En muchos casos sin discusión. ¿Por qué? Porque tienen una mayoría. Y en ese sentido, si salen propuestos otros del mismo partido político, en este caso, yo creo que puede haber problemas. Se pierde la premisa precisamente de la división de poderes. Es decir, no hay contraste. En la mayoría de democracias sí es una contención. De alguna manera, chéquenlo. En Estados Unidos dicen que Trump puede hacer lo que quiera, no es cierto. Sí existe ahí una discusión y sí hay un freno. En nuestro caso creo que se está perdiendo esta idea de la división de poderes porque para eso son. Se puede cuestionar, o sea, ustedes creen que se va a acabar la corrupción porque ya los elijan, ¿no? La mayoría de gente no sabe ni qué está pasando en este país. Pero bueno, eso ya es otra cosa, mejor luego lo vemos en este sentido. Entonces, esa es la primera instancia en términos de división de poder. Ese es lo que manejamos en la primera instancia de las estructuras del poder. Ahora bien, como decíamos en un principio, esto tiene que ver con las instituciones del Estado mexicano. Estas son las tres primeras instituciones que determinan como parte de una estructura social. Pero yo aquí lo que les estoy poniendo, para que lo chequen, lo saqué de una fuente medio confiable, medio, porque ya ahorita en Internet ya no se sabe qué es y qué no es confiable, pero este es lo básico, o sea, no hay mucho problema. Ustedes deben de conocer todas estas instituciones que vamos a nada más mencionar rápidamente. Cuando estamos hablando de sociedad, tenemos que ver cómo está la estructura en este sentido. Y, por ejemplo, Secretaría de Gobernación, todos saben o deberían de saber que la administración pública, quien administra los intereses del pueblo, de los personajes que manejamos, estamos, estamos con ciertos grupos de personas, ciertas instituciones que administran esto. Entonces, la Administración Pública Federal está a cargo. Quien administra esta situación, las secretarías de Estado y los departamentos administrativos, que es eso precisamente. Los traté de poner en orden de importancia. La Secretaría de Gobernación. Estas son las características. No quiero que tengan nada más la referencia. No creo que sea necesario aprendernos. Todos tenemos una noción mínima, pero bueno. Presenta iniciativas de ley, igual es la Secretaría de Gobernación. En esta parte define y administra el Diario Oficial de la Nación, por ejemplo,
maneja el Servicio Nacional de Identificación Personal. Todos los datos de los ciudadanos están a cargo de esta instancia, ¿no? Esta es la Secretaría de Gobernación. Después, hay algunas que han modificado, por eso les digo, yo lo tomé de oficial, pero hay algunas que han modificado. Ahí ustedes pueden revisarlas y pueden checar las de su estado también, porque ya vimos que sí hay diferencia. La SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, entonces, administrar y preparar el ejército y fuerza aérea, son encargados del servicio militar, ajá, instrucción técnica, no hay mucho problema, les digo, o sea, Secretaría de Defensa Nacional, Ejército y Marina, ujú. Secretaría de Gobernación, eh, la instancia que regula y presenta decretos y administra reglamentos que expide el Ejecutivo. La Sedena, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, ajá. La Secretaría de la Función Pública, organizar y coordinar el sistema de control. Digo, no es necesario que sepamos exactamente, pues no creo que vengan así determinados, solo saber que existen. La Sedesol, que ya creo que cambió de nombre, la de energía, perdón, no me pasmé, eh, la de comunicaciones y transportes, la de salud. Si ustedes ven, todas van en rubros diferentes, pero sí son importantísimas, ¿no? Eh, Cómo se van manejando estas necesidades que tenemos. La reforma agraria, creo también ya se transformó. Entonces, la de seguridad pública, la de turismo, que ahora con cada entrada le cambian ahí algo, pero es la misma función, son secretarías, es la organización pública, la administración pública en este sentido. Ajá, la SEP, que ahora les decía ahorita, y ahorita que veíamos esto de los maestros, hay muchas situaciones conflictivas, ahí hay que ver cómo se maneja esto. Eh, Están basadas todas estas instituciones en lo que es la constitución política en este sentido. Esta es la SEP, Secretaría de Educación Pública, Ganadería, ahí las van checando, la de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente, importantísima, pero nadie le da importancia. Ajá, la de la Marina, que viene siendo bueno, cambia ahí en este sentido, pero son todas las militares, las relaciones exteriores, ajá, y este es lo que se maneja. Esto nada más como ponerlo como referencia, están como referencia. Pero la idea es entender que necesitamos tener organización. El Estado necesita tener dependencias y, y estas dependencias pues parten a ser a nivel nacional. ¿Ok? Entonces ya tenemos división de poderes, tenemos la estructura social que maneja el país. Ajá, los más importantes, les digo, va a estar encaminado a los tres poderes, que sería el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Ok, otro tema que estamos manejando en esta parte viene siendo lo que es modelos económicos. Y para eso vamos a necesitar tener al menos referencia. Ajá, nos manejamos concepto del ser social y del ser individual. Tipos de conocimiento, eso todavía nos falta. ¿Qué tipos de conocimientos existen? Bueno, ya manejamos algunos. Interpretaciones científicas, categorías sociales que acabamos de ver, instituciones del Estado mexicano, qué función realizan, hacia qué van encaminados, y nos toca modelos económicos. Ajá, y para esto, pues vamos a seguir trabajando esta presentación, que es un modelo económico. Un modelo económico, descripción,
simplificada de la realidad concebida para ofrecer hipótesis sobre conductas económicas que pueden comprobarse. Me quedo igual, ¿no? Un modelo es una descripción simplificada de la realidad. En términos económicos, me quedo igual. Ahorita vamos para allá. Los modelos económicos realmente son herramientas que nos permiten simplificar la relación entre variables que explican el funcionamiento de la economía. También me quedo igual. Herramientas que nos permiten entender algunas variables, algunas cuestiones que se dan en el funcionamiento de lo que es la economía. Eh, Inflación. Entonces, esta me permite entender por qué suben precios, de qué manera esto dentro de un modelo económico, dentro de esta explicación de lo que es la economía. Estos modelos económicos sirven para estudiar lo que puede pasar, les digo, en un proceso de inflación. Son complejos, dice, y de alguna forma sacan algunos conceptos o algunas variables para entender por qué pasan en las economías lo que pasa. ¿Sí? Se empieza el alza de precios, ¿por qué sucede? En este modelo económico se da a partir de esto, de esto y de esto, y se empieza a explicar. Pero bien, vamos a tratar de que sea más sencillo en este sentido. Permítanme. Bien, entonces estamos con lo que es un modelo económico que de alguna manera nos representan sencillamente la realidad en términos económicos de un país o de una economía específica. En economía se maneja la micro y la macroeconomía. La micro estudia agentes individuales, la familia, una empresa única, mientras que la macro estudia una situación global en este sentido, las transnacionales, maneja cómo se dan estas interacciones. Entonces, los modelos económicos nos permiten simplificar esta realidad que puede existir en una familia, si es en micro, en un país, cómo se está dando la realidad, por qué son considerados niveles de pobreza, niveles de riqueza, lo que puede ser una réplica, es esta idea de conocer elementos claves para entender lo que pasa en ciertas economías. En este sentido, nos referimos a un marco teórico y conceptual, es decir, a partir de conceptos para comprender lo que está pasando en términos económicos. ¿Sí? Hasta se puede, con un modelo económico, se puede predecir
cómo funciona la economía y qué pueden pasar, qué está afectando, o sea, son importantísimos para determinar lo que pasa en varios espacios sociales. ¿Sí? Pueden ser modelos de oferta, modelos de demanda y de alguna manera de cómo se pueden equilibrar modelos de inversión, modelos de financiamiento. Esos son los modelos económicos, herramientas que nos permiten entender lo que está pasando dentro de un proceso económico de intercambio de mercancías, de situaciones de pobreza, de muchos conceptos económicos. Sí, les digo, se pueden clasificar modelos micro, modelos macro, y en este sentido, se pueden estudiar con estos modelos económicos lo que viene siendo la economía en su conjunto. Entonces, vamos a tratar de ver cómo se van a dar estas partes, qué herramientas pueden manejarse. Ajá. Este modelo económico, cómo se va dando, cómo se ha dado históricamente en este sentido. Dentro de los modelos económicos están los más importantes, podríamos mencionar oferta, demanda, un modelo keynesiano, un modelo de crecimiento económico, un de equilibrio económico, ciclo económico, elección racional, son muchos. Nosotros vamos a tratar de sacar los principales que han pasado en este país. Nosotros vamos a entender cómo se da cada uno de ellos y vamos a tratar de manejarlos, ¿no? Primero, en términos generales, el modelo llamado Estado benefactor. A partir, y esto nos va a servir con lo que vimos en el cardenismo, a partir de entender que esta herramienta, cómo se entendía en esta etapa en el cardenismo, el Estado benefactor. El Estado benefactor se enfoca a lo nacional, se pretende aumentar la economía nacional, empezar a, que crezca, que haya crecimiento con inversiones de capital extranjero, aumentar la economía, pero es una contradicción. Vamos a ponerle con inversión general, pero todo enfocado a lo que es la economía nacional. Ajá. Se maneja un crecimiento a partir de, de generar inversiones en empresas mexicanas, en proyectos a nivel nacional, y entonces se busca crecimiento a partir de ellos. Ajá, aquí el ejemplo claro es el petróleo. Descubrimos que tenemos petróleo, nacionalizamos el petróleo en esta época, y ¿qué es lo que pasa? Pues con el petróleo toda la inversión generada por nosotros, para nosotros. Y en este sentido sería Estado benefactor, que se puede dividir en estos. Sustitución de importaciones. Tiene que ver directamente con el Estado benefactor. Aquí de la Segunda Guerra Mundial, eh, que se da el 39 al 45, ustedes ya saben esto, cómo se da este proceso. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, el país vecino, cuando ingresa a la guerra, pues deja de producir. Ajá, entonces sí necesita también eh, necesita de alguna forma generar producción, pero en el país, que es lo que nos interesa, aprovecha y pone en marcha este modelo de sustitución de exportaciones. Ajá, toma ventaja de los países en conflicto y empieza a producir artículos propios para no poder realizar importaciones, es decir, no traer, ¿no? Ya como los otros no pueden de alguna forma producir lo que necesitamos y que tal vez no lo producíamos aquí, pues se da esta idea de no realizar importaciones. ¿Ok?
Entonces, lo que vamos a tratar de ver es como en este proceso de sustitución de importaciones, como ya no hay tanta producción a nivel extranjero por la guerra, empezamos a tratar de generar nuestros propios productos, ya no compramos, así de sencillo, ¿no? Entonces ya no realizamos importaciones y se fortalece lo que es nuestra economía. En este sentido, se fortalecen las empresas nacionales y se empieza a estimular inversión extranjera. O sea, los extranjeros, pues si Estados Unidos es el que buscan aquí a esas empresas que produzcan lo que necesitan también en este sentido de ellos. Ajá. La manufactura, sobre todo el comercio, se empieza a generar en esta situación de importaciones. Eh, Esta termina hasta el 76, si ven, a partir de la Segunda Guerra Mundial, del inicio, hasta el 76 en México se da. Entonces empezamos aquí con el Estado de benefactor, que yo digo que es parte de sustitución de importaciones, es lo que se maneja en este sentido del Estado de benefactor. El desarrollo estabilizador, en esta etapa lo que se busca es empezar a desarrollarse, desarrollo manejado como crecimiento con el fin de encontrar estabilidad económica. Es que haya un equilibrio en este sentido económico. Lo que hace el desarrollo estabilizador evita la inflación y el desempleo. Y en el caso de México, lo que hace es que pone las bases de lo que se había hecho anteriormente con la sustitución de importaciones, estaba en el factor en términos muy generales, para que el gobierno participe directamente en la economía y en la industria nacional, que esos tres tienen que ver con el Estado benefactor. Uh-huh. En esta etapa, ¿qué pasa en México? Se crean instituciones como el ISSSTE, CONASUPO, o sea, todo va en este sentido. Lo que quiero que entiendan no es tanto verlo como, ya lo vimos en Historia de México, sino que lo manejen cómo se va dando la búsqueda de generar nosotros, de nosotros empezar a producir lo que necesitamos, que es una premisa de la economía en este sentido. Se nacionaliza la luz eléctrica, se implementa una nueva infraestructura, empiezan a darse las vías importantes para que en todo el país lleguen estos servicios. Se crean medios de transporte importantes, el metro aquí en el desarrollo estabilizador, y aparece este proceso de estabilizar y de generar confianza, se le conoce como el milagro mexicano. También está visto en Historia de México. Entonces, de este estado benefactor tenemos sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador. Algunos otros lo manejan como parte del Estado, porque el Estado es el que está integrando ahí, pero sí tienen separaciones en nuestra historia. Ajá. Y del desarrollo estabilizador pasamos a lo que es el modelo de desarrollo compartido. Este ya es siglo XX con Luis Echeverría y que empiezan a manejar ya esta situación de paternalismo, el Estado ahí presente, mejorar la distribución del ingreso, generar empleos, elevar la calidad de vida de las personas, equilibrio. El modelo de desarrollo equilibrio dice que debe de haber responsabilidad en este sentido por todas las partes involucradas en esta parte. ¿Sí? La empresa privada, el Estado, ya empiezan a dejar de lado nada más que esté presente el Estado en este sentido. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que a la búsqueda de este equilibrio, ajá, lo que pasa que se empiezan a fugar capitales. Llega un momento dado en que aumenta la deuda externa y aunque hay poquitas cosas, estamos manejando aquí la situación del Infonavit, pero realmente este modelo empieza con crisis general en términos de economía. Uh-huh.
El modelo de desarrollo acelerado, ya con López Portillo. Aquí ustedes ya deberían tener la noción de todos los presidentes que hemos trabajado. Y entonces, entre las características de este modelo, se da crecimiento económico, pero se da acumulación de capital. Esto es un problema en este sentido. Se recupera un poco la confianza, pero se reduce los niveles reales de inversión. Ajá, aquí aumenta el empleo, baja la inflación, mejoran los servicios, pero son datos ahí un poquito. Si ustedes le preguntan a la izquierda cómo estuvo esta situación, van a decir que no es cierto, pero bueno. Alimentos, ingresos del petróleo. Aquí en este proceso de López Portillo es otro momento de auge. Los descubrimientos de yacimientos nos lleva a algo parecido que estábamos viendo aquí con este modelo. Ajá. Con lo que pasa con este señor es que se empieza a generar mucho crecimiento en este sentido. Uh-huh. Crecimiento económico, acumulación de capital, a partir del ingreso del petróleo, descubrimiento de algunos yacimientos, la inversión pública y privada crece, aquí manejan datos, y pasan este tipo de situaciones. No son importantes como tal, me interesa más o menos que vean qué modelos existen o han existido. Cerrar el neoliberalismo. Dicen que en el 88 se inicia el liberalismo. Yo digo, desde antes ya había intentos de manejarlo. Ajá. Y es un periodo de los pactos económicos, tratan de acabar con la inflación, se firman tratados comerciales y se da la apertura económica, privatización de varias compañías estatales. Es una época de privatización. Ajá, empieza lo que se inició, quiero que lo vean en términos generales, lo que se inicia con Cárdenas, tratar de recuperar todo hacia el interior, con la llegada del neoliberalismo, pues empiezan a darse la venta de las que ya se habían recuperado, es una contradicción, las que ya se habían recuperado se empiezan a vender. Ahorita por ahí averigüen a ver cuántas empresas estatales, paraestatales existen ya, o sea, son mínimo, ¿no? En este sentido. Ahora, con la llegada del gobierno, del nuevo gobierno, se han buscado recuperar algunas, pero creo que la intención no va por ese lado. Entonces, estamos en lo que viene siendo los modelos. Quiero que nada más tengan noción de toda esta parte. Lo único que me interesa es que ustedes vean división de poderes, que tengan la idea de que son tres principalmente, y luego la división que se da con las secretarías, ¿no? Todas las secretarías, toda la parte estructural del gobierno, cómo se da, y en lo que vienen siendo los modelos económicos, entender, ¿no? Que esa herramienta llamada modelo económico nos explica cómo se dan las interpretaciones de la economía de un país, ¿no? Sustitución de importaciones, desarrollo estabilizador, desarrollo compartido, neoliberalismo. Se puede explicar así. Me recuerda un poco a lo que hace Marx manejando lo que van siendo los modos de producción. Aquí son modelos económicos en este sentido. En el país danés, si vemos a nivel internacional, es algo parecido, pero sí, sí varía en muchos sentidos. ¿Vale? Entonces, estamos ya cerrando lo que es esto. Aparecen muy pocas preguntas. Uh-huh. Aparecen muy pocas preguntas ya de la parte final, pero sí tenemos que tener alguna referencia. Ya la clase entrante vamos a trabajar lo que viene siendo perdón, lo que viene siendo ya la clase que entra, trabajaríamos nuestra guía, ya específicamente, no sé si ya para esa clase ya estemos por allá en el liste, pero lo vamos a trabajar, ¿ok?
Bueno, pasamos a lo siguiente. Bueno, la idea general ahora ya para cerrar, cerraríamos ya lo que viene siendo este curso, nos plantea el programa Teorías del Crecimiento Económico, plantea una pregunta de teorías del crecimiento económico. Hay diversas teorías del crecimiento económico, nos ofrecen diferentes perspectivas sobre aquellas aquellas perspectivas sobre los factores que impulsan el crecimiento económico a largo plazo, ¿no? Hablan de acumulación del capital, progreso técnico, capital humano, y en este sentido creo que sí, eficiencia de mercado y políticas gubernamentales, todo lo que pasa en una economía. Cuatro teorías básicas: la teoría de la modernización, la dependencia neoinstitucional, globalización y sistemas mundiales de desarrollo sustentable. Sí, sería estas teorías que manifiestan cómo se da el crecimiento en términos económicos. Uh-huh. No nos vamos a meter en ese plano porque sí tendríamos que tener bases de lo que viene siendo la economía. No sé, lo preguntan por la globalización, siento yo que se viene dando, porque hay algunos que manejan en términos históricos, la teoría económica, la neoclásica, la keynesiana, la marxista, que ya vimos de alguna forma cómo se dan estos personajes, cómo trabajan Keynes, Marx, con sus teorías específicas de cómo se da. Yo lo relaciono más que las teorías económicas porque lo plantean así, más cómo se da históricamente este proceso, cómo se interpretaba y cómo se daba a partir de la modernidad la interpretación del crecimiento en las economías a nivel mundial. En términos generales, estas teorías buscan explicar cómo se han dado los procesos en diferentes espacios, territorios, pero no nos vamos a complicar, ¿no? Nada más manejamos, si es en este sentido, la teoría económica clásica, la keynesiana y la marxista. Uh-huh. Y ya tiene que ver con el proceso de neoliberalismo y lo que viene siendo la globalización como tal. Y todos ya sabemos qué es globalización, ¿cierto? La globalización es ese fenómeno económico que busca unificar principalmente mercados, hablándolo en términos económicos. Es un fenómeno económico y en este sentido se da como tal. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser un repaso general de lo que fue el curso de sociales, y ya en la siguiente sesión vamos a trabajar lo que son la guía, que ya la deben de tener todos, si no la vuelvo a reenviar, para que empiecen a trabajar. Es una guía examen, un examen muestra, y sobre esas preguntas vamos a estar trabajando, interactuando para la próxima semana. Entonces, nada más hacemos lo que es nuestro repaso general. ¿Qué es lo que vimos? A ver, les voy a compartir. Ya empezaron las lluvias, entonces hay que ya manejar esto de manera diferente. Permítanme.
Bien, ¿cómo hacer recopilación a partir de lo que nos marca lo que es Ceneval, que sería su programa? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? En este sentido, a ver, aquí está el programa, ya lo hemos estado viendo ahí. Este es nuestro programa y quiero que me manden ya para el día viernes. Lo que vamos a hacer el día viernes va a ser recuperar dudas específicas de cada uno de estos temas. Eh, Van a salir más dudas a partir de la guía, pero eso es lo importante, que surjan dudas en este sentido. ¿Qué manejamos? Manejamos y empezamos con historia, ciencias sociales, horizontes culturales. Sí manejamos horizontes culturales, que tiene que ver con este proceso de Mesoamérica y cómo se va dando esta idea de las culturas mesoamericanas. Y manejamos Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica como tal. Y en estos horizontes culturales, Mesoamérica, el más importante, es el que determina cómo se da el proceso civilizatorio de estas culturas. Cultura madre, los vestigios más antiguos, los olmecas, y a partir de ahí hasta el último imperio en Mesoamérica, que es lo que manejamos como el imperio azteca. ¿Sí? En el horizonte cultural separamos, hay etapas, el preclásico, el clásico y el posclásico, en donde aparecen muchas culturas muy, muy importantes para entender el proceso de nuestro país. Entonces, con Mesoamérica, que abarca desde el centro hasta lo que es parte de Centroamérica y cómo se va dando. Caída de México Tenochtitlan, 1521, y de ahí ya se parte a otra etapa, la conquista. Conquista material, 1519, la llegada de Cortés con 300 personajes que avanzan esta conquista material y se va dando a la par una conquista espiritual. ¿Sí? Son dos tipos de situaciones que maneja el proceso de conquista hacia lo que son estas culturas mesoamericanas. Después vimos las etapas del virreinato, un intento de sometimiento ya en términos materiales que se da con lo que es la Nueva España. El virreinato como tal determina la parte fundamental de este encuentro de dos mundos, en donde recuperamos ahí cómo está estructurado económicamente, producción de plata, explotación, diferencias que se dan en el sentido estructural. Ustedes pueden notar el cambio que se da del virreinato a la situación mesoamericana y es un cambio completamente notable y palpable y que acabó con muchas personas en este sentido. Virreinato, pasamos a independencia, independencia de México, en el cual se dan procesos específicos de una guerra civil en la cual se busca generar proyectos de nación diferentes. Ajá. Después analizamos lo que es el México independiente, desde el primer emperador que se da en México con Iturbide, hasta lo que viene siendo todo el proceso de el México independiente. Yo lo manejaría hasta acá, hasta la Constitución de 1857. En este sentido, todo es un proceso donde analizamos y vimos cómo se dan todos los fenómenos históricos en este proceso. Independencia, México independiente. Empezamos con Iturbide, después pasamos con Guadalupe Victoria hasta llegar hasta Santana, intervenciones extranjeras, Estados Unidos, Francia, España se toma como una intervención, intento de recuperación de lo que es la corona,
La Constitución del 57, les decía, aquí ya partimos a otro tipo, con personajes como Juárez, como Lerdo, como muchos que estuvieron presentes aquí en las leyes de reforma. Me estoy yendo así como no es repaso como tal, os estamos recuperando lo que vimos y lo que de alguna forma aprendimos. Porfiriato, una etapa bien importante, yo creo que desde aquí se dan ya las bases para lo que hablamos en esta parte de los modelos económicos. Aquí creo que sí ya se empieza a manejar con el porfiriato, el crecimiento económico que se da en este proceso, las causas que genera el porfiriato para que se dé este proceso. Explotación, aquí personajes que vamos a recuperar para poder entender la Revolución Mexicana. Este movimiento armado que en 1910 genera un cambio de una tiranía a, entre comillas, un modelo diferente de nación. ¿Sí? Si ustedes ven, son cambios bien importantes que se dan desde aquí, cómo se van dando en etapas bien determinadas. Sí, aquí vamos a tener 15 preguntas. Y ustedes ya pueden irlas manejando ahora con el trabajo de la guía. Revolución Mexicana, personajes desde Madero, Carranza, Zapata, Villa, Obregón, Calles, que son personajes que están presentes aquí, una etapa de convulsión, de guerra que se da en este sentido hacia ya la institucionalización. Esto ya se da con el cardenismo, a donde sí ya les digo, ya podríamos empezar a manejar el periodo de los quinquennios, los sexenios, perdón, cómo se van dando este proceso. Y hasta llegar a la transición democrática que se da con el PAN precisamente, y que de esta manera se entiende todo este proceso. Les digo, la información que se vio es reducida y no es análisis particular de cada una de las etapas, porque si no, no acabamos y ya se nos viene el examen en julio. Entonces, sí, los viernes que han estado entrando algunas personas, sí hemos avanzado ahí en ese sentido. Sí, tenemos personajes que ya están viendo cómo van a pagar y cómo van a dar este proceso, pero sí, aquí es historia de México. Después manejamos, ahora son más preguntas, eh, son más preguntas, perdón, en historia de México. Por eso ahí vamos a reforzar un poquito, vamos a sacar particularidades, vamos a ver cómo se maneja esto. Y vimos lo que es historia universal contemporánea. Empezamos, les digo, aquí la historia está bien reducida, pero se maneja desde el imperio, cómo se va dando proceso de conquista en Europa principalmente, y que se da a partir de fenómenos bien claros, Revolución Francesa, Revolución Industrial, que dan pauta precisamente a que los imperios empiecen en una disputa por territorios, y que nos da a entender lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, esa lucha de grandes potencias, principalmente por territorios, donde hay nacionalismo, donde hay avance tecnológico con esta revolución industrial, y la Primera Guerra Mundial la manejamos en esta parte. Vimos un periodo intermedio de gobiernos totalitarios, en los cuales aparece el fascismo, el nazismo, aparece la URSS como un estado totalitario en este sentido. Los japoneses aparecen como estados totalitarios, donde el Estado es el que tiene el poder y que determina lo que se debe de hacer y cómo debe de hacerse, y que estos gobiernos, a partir de la finalización de la Guerra Mundial, con un tratado de Versalles que deja algunas potencias sumidas ahí en el rencor, humillación, y que nos da pauta para la Segunda Guerra Mundial, donde se ven los avances tecnológicos ya en armamentismo, empieza la carrera por quién es ser mejor, y cómo termina partido el planeta en dos grandes ideologías,
lo que es el capitalismo y lo que es el socialismo. Y en este sentido, esta Segunda Guerra Mundial da pauta con esta separación que se da del mundo en dos ideas diferentes, empieza a darnos pauta para lo que va a ser la Guerra Fría. Y la Guerra Fría no es más que ese amago, esa carrera de armamento, conquista del espacio, en las cuales el armamentismo se empieza a regar por todo el mundo, empiezan a plantar misiles, empiezan a plantar ideas, es la búsqueda de quién tiene más adeptos en este sentido. Es bien, bien importante para llegar a esta Guerra Fría. Nos lleva a este nuevo orden mundial, que yo creo que estamos ahí presentes en este nuevo orden mundial, en donde aparecen grandes, grandes empresas en términos económicos, se empieza a dar la globalización, se empieza a conectar el mundo, se empiezan a dar situaciones muy, muy importantes que estamos viviendo en estos momentos. Ya es un cambio político, ya es ese avance que nos deja en la actualidad. Y terminamos con esto, con el concepto del ser individual, del ser social, qué somos dentro de la sociedad, a qué sociedad pertenecemos y que nos determinan cómo se van dando estas interpretaciones científicas, categorías sociales, instituciones del Estado mexicano, modelos económicos y teorías del crecimiento económico. De aquí, o sea, si ven, es mínimo, son 8 preguntas, por eso fue tan rápido en este sentido, y yo ya nada más lo quiero recuperar en lo que viene siendo nada más la recuperación de lo que va siendo lo que plantea Ceneval en sus guías examen. Y ahí es donde sí vamos a sacar ya las particulares. ¿Se acuerdan cómo manejamos esto, no? Trabajar generalmente mucha información, tal vez faltante, o sea, reconozco que sí se puede haber mucha, mucha información. Por ejemplo, Conquista, nosotros la manejamos hasta en 3 meses, ajá, lo que viene siendo Conquista, ajá, de Horizontes a Virreinato son 3 meses, 6 meses, ajá, se maneja en las preparatorias, aquí fueron clases, entonces sí es muy limitado, pero creo que sí, sí vamos a lograr encontrar cuál es la parte que requiere Ceneval para que ustedes puedan aprobar su examen. Sí, aquí hay algo que están encontrando que nos piden, que no recuerdo en mi programa. Que yo daba por hecho que los tenían, ¿no? Entonces, pero eh, eh, es perdón, por eso quería hacer la revisión, pero a ustedes les va a servir. Creo que sí tienen nociones de esto, pero no recuerdo. Tipos de conocimiento. El tema de tipos de conocimiento es muy, muy sencillo. Existen diferentes tipos de conocer y se pueden clasificar como conoces. En filosofía, por ejemplo, se maneja el conocimiento, lo vimos a priori, posteriori, o sea, es decir, antes y después de. Entonces, en este sentido, se pueden clasificar por su área o también por su fuente. Hay conocimiento empírico, intuitivo, científico, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por su alcance, cómo pueden darse hacia adelante. Pero sí, ya me acordé que estos tipos de conocimiento los manejamos en filosofía. Ajá. Entonces, ¿cuál podremos recordar? El conocimiento empírico, el conocimiento científico, el empírico a través de la experiencia, científico ya con un método determinado que nos lleva a un proceso para llegar a lo que es el conocimiento intuitivo que todos manejamos, el filosófico que lo pueden meter dentro del filosófico pueden entrar el empírico, el intuitivo, hasta el religioso. Entonces, no es mucho problema. Sí, sí, sí lo vimos. Perdón, esta era la idea de ver cómo se dan estos temas. Entonces, sí les recomiendo, voy a tratar de estar en línea en el siguiente miércoles
y voy a tratar de manejar la guía ahí para que estemos interactuando, pero sobre todo lo voy a trabajar los días viernes. Traten de entrar los viernes para que podamos generar dudas bien determinadas ya sobre la guía. ¿Por qué la voy a trabajar así? Porque creo que es más importante empezar a interactuar para sacar lo básico de que pide Ceneval. Entonces, voy a pedir, espero que estén viendo esta clase, pero voy a pedir que sea en línea, no sé, voy a hablar ahorita con mis jefes y les voy a decir si me gustaría que fuera en Zoom y así como la de los viernes, sacar todo lo que es el mismo miércoles, sacar todo todas las preguntas de la guía y generar interacción para que podamos aprender bien lo que nos pueden preguntar. Sí voy a hacer esto. Espero que puedan. Quiero manejar un horario adecuado. Tengo que negociar ahorita con las redes, pero sí, creo que sí es necesario para que no tengamos problemas, al menos en humanidades quiero hacerlo así. Hoy lo planteo y si me dan luz verde, trabajaríamos miércoles y viernes en Zoom, ajá, para que podamos eh, acabar de buena manera esto. ¿Sale? Bueno, no se cumplen ni las dos, pero ya están dados todos los temas. Eh, y ya nada más nos quedaría generar ese conocimiento a partir de la guía y creo que sí, va a ser interesante a ver cómo sale este asunto. ¿Sale? Bueno, por mi parte, está el curso dado, ya nada más es la recuperación y los repasos que vamos a hacer, pero les digo, voy a intentar de que sea vía Zoom y en esta parte lo podemos hasta grabar y que lo vean cuando puedan, pero estando interactivo con los que sí puedan presentarse. ¿Me explico? Porque así se trabaja mejor. Creo que trabajo yo mejor así. Entonces, les va a servir mucho. Espero que me lo acepten, les digo, pero ahí estamos en contacto. Les agradezco y nos veríamos el miércoles. Eh, y este viernes, perdón, este viernes y el siguiente miércoles, espero que sea como quiero que se den estas clases. Pues muchas gracias. Voy a dejar un poquito correr esto. No se cumplen con los estándares, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos.